Somos una congregación privilegiada por muchas razones, pero la más principal es que el primer canto que los muchachos entonaron, pues habla de una condición del corazón de muchos de nosotros, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Yo sí debo admitir que con mucha frecuencia mi conciencia me dice que yo no soy digno en mí mismo de recibir tanta bendición, pero Dios en su fidelidad y en su amor, Él, por su gracia, me hizo digno. Y a usted también. No es su profesión, todo el respeto, no es su inteligencia, no es su apellido, no es la gracia de Dios la que nos bendice, la que nos abraza, la que se expresa en nuestras vidas. Revise su vida y si está en plena prosperidad, porque de alguna manera Dios le permite. Si Él no quiere, en un ratitito le va a hacer experimentar que no debemos jactarnos de nosotros mismos, sino regocijarnos en el Señor. Amén. Sean tan amables en esa puertita esta puerta, esa, a ver, paréjemela poquito, que a mí me da que hagan de cuenta que me ponen un foco de, ¿cuáles son los más potentes? Gracias, así está bien, ahí está bien. No le cierre, así, con esta de este lado, la otra no. Es así. Esa poquito más. Como el portero en el fútbol, ahí está. Ahí está bien. Ay, híjole, me duelen los ojos de la intensidad. ¿No les ha pasado en la noche que va manejando y de esas luces que hay ahora, ellos se las ponen como 6, 7, 8 luces y como que lo cristiano se le quiere quitar, ¿verdad? De quererse bajar y decirle, óyeme, o tener un foco cuando, ¿verdad? Y ¡pam! Que le prenda otras iguales. Qué malo, qué cristiano, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos conectados. Allá tenemos un promedio de 50 personas atentos a lo que está pasando aquí. Un saludo fraternal a los que están en casa o en su trabajo. Y a ustedes, pues, ¿qué les digo, hermanos? Qué bendición poder congregarnos. Mientras tengamos este lugar, porque puede ser que cualquier rato las cosas cambien y hasta lugares se cierren. Si no es hoy ni mañana, pero lo que apunta la profecía bíblica no son días de bonanza. Se van cerrando puertas, se van cerrando privilegios en muchos aspectos y la iglesia no es la excepción. No mi congregación, la iglesia de Jesús alrededor del mundo, porque se tienen que cumplir las profecías. Bueno, no es el tema. Mi tema hoy, como hace 15 días les prometí, hablamos sobre el perdón, ¿recuerdan? Y yo admito que fue una prédica o una enseñanza poco difícil porque nos coloca en el conocimiento y luego después del conocimiento nos coloca en el hacer lo que sabemos. Porque no basta con saberlo, sino que sabemos para proceder, para hacer. Y dentro del contexto del perdón, pues básicamente estuvimos hablando de que si andamos en luz, el Señor nos perdona y tenemos comunión unos con otros. Y al andar en luz implica estar bien con nuestro prójimo, con nuestra familia, con los hermanos, con los compañeros de trabajo. Dios desea que haya la gracia de ida y de vuelta. Y hoy yo les prometí que la siguiente plática, porque esa enseñanza está dividida en A y B. La A es sobre el perdón. El B es sobre una conciencia limpia. En la mañana decíamos, en la junta de servidores, lo manejé para decirles que iba a platicar y oraron por mí. Y ya en la plática, en el desarrollo, comenté
y dije, si ustedes me preguntan X, un billete X de cualquier denominación, me preguntan, yo le doy características de él porque lo tengo, lo conozco. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado conciencia. Pero ahorita vamos a estudiar el asunto de la conciencia, qué es, para qué es, nuestra responsabilidad para seguir la voz de nuestra conciencia, si es que ésta está instruida con la palabra de Dios. Porque hay conciencias aquí que una cosa piensan que es buena y otros piensan que no. Qué difícil ajustar la conciencia a la luz de lo que otros piensan. Por eso Dios nos dio su palabra para que todo criterio y todo argumento llegue aquí, y aquí es donde nosotros tenemos que admitir, ya sea renunciar a cierta posición o adoptar lo que la Biblia arroje en cualquier tema. Y en este caso, la conciencia, voy a leer algunas escrituras que son la base de mi enseñanza, si quieren apuntar, o más tarde o entre semana pueden volver a buscar la prédica para que ya con un cuadernito y con su pluma y hacen prisas, si les hablan le ponen pausa, van y vienen, y es diferente, ¿verdad? Ahorita ya no es cuestión así, y voy a tratar de irme y aprovechar el tiempo porque es un poquito amplio en escrituras y también en explicación. Romanos capítulo 2, versículo 15, nos dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, y esa ley escrita en sus corazones tiene que tener un testimonio. ¿Quién lo da? Dando testimonio su conciencia. Ustedes y yo tenemos una conciencia, pero si les pregunto qué es, a lo mejor no sabemos, o a lo mejor sí. No es mi preocupación este diálogo, sino es establecer que tenemos una conciencia. Y dice, dando testimonio de nuestra conciencia y acusándoles la conciencia o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es muy interesante. Solamente esta escritura está para que quede ahí claro el argumento de que la Biblia sí respalda la existencia de una conciencia. Hebreos capítulo 10, verso 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia. Dios no quiere que andemos con una conciencia mala, errada, sí, obedeciéndola, pero en todo menos en lo que Dios le agrada. Porque muchas veces esa conciencia no está instruida conforme a la palabra de Dios, está instruida conforme a la cultura, conforme al entorno, conforme a lo que nos enseñaron a nosotros en casa. Y a la luz de esos criterios, por eso es que para algunos unas cosas son buenas, mientras que para otros son malas. Están ejercitando su conciencia, pero es con una conciencia de acuerdo al modelo con que fueron instruidos, fueron enseñados. Y Dios quiere renovar la conciencia. Dios quiere transformar la conciencia. Por decirlo así, quitar una mala y poner otra, pero es la misma, nomás que la quiere sensibilizar a la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y un amor nacido de buena conciencia. Otra vez, ahí está. Estoy demostrando con estas escrituras que la Biblia afirma y apoya la existencia de esta conciencia con la cual todos disfrutamos o batallamos. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más? Fíjese bien, la sangre de Cristo. Les decía en la mañana que hay un predicador que para mí es de mucho peso, un predicador pues a nivel internacional, pero en México él tiene mucho peso. Sus enseñanzas tienen mucha audiencia. En un ratitito tiene 40,000, 50,000 vistas. Dice uno, wow, qué tremendo. Yo tengo como 10, dentro de 5 meses. Pues me desanimo, no me desanimo, pero pues
No voy a depender de las vistas, pero el que la vea, espero que sea bendecido, ¿verdad? Pero en fin, este predicador está hablando de la sangre de Cristo, no en el contexto que yo lo conozco, y me extrañó muchísimo que este hombre, con esa talla de predicación, de predicador que es, vea la sangre de Cristo como algo que no, como que está descontextualizado el asunto como nosotros creemos. Pero aquí dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Tiene poder la sangre de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? No tuvo, tiene poder la sangre de Cristo. Tiene poder para muchas cosas y entre otras cosas, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas? Miren, muchas personas viven con una conciencia muy perturbada, muy enmarañada, muy ambigua, que la traen arrastrando desde cuando estaban chiquitos. Y la conciencia está contaminada, está endurecida, cauterizada, encallecida, y ya no siente. Platican chistes de Pepito y a veces nosotros hasta participamos porque nuestra conciencia está apagada. Y hay veces que te dicen, esa vocecita te dice, ¿para qué te quedas aquí? Pero la apagamos y seguimos ahí. Fíjense que el Señor sí nos dio el Espíritu Santo cuando creímos, pero antes de creer, Dios bendijo a la humanidad con sentido común, con lógica. La lógica no está peleada con la fe. Lo malo es cuando confiamos más en la lógica que en la fe, pero la lógica tiene su lugar. La conciencia es un regalo de Dios que aunque no fuéramos cristianos, el Señor nos dotó de esa conciencia para indicarnos lo que es bueno y lo que es malo. Pero como está acostumbrada o está instruida, está alimentada con cosas que no son bíblicas, pues no le hacen mella, siguen adelante. En la familia a veces hemos enseñado o hemos recibido instrucción totalmente contrario a la palabra del Señor. Por ejemplo, actualmente con el asunto de la equidad de género, donde hay varias propuestas, entre ellas el matrimonio igualitario, entre ellas la aceptación de cierto tipo de prácticas sexuales que ya los están convirtiendo en derechos, ya no son tan malas, ya la conciencia se está opacando, la conciencia se está apagando, la conciencia se está acostumbrando y cuando menos pensemos, si vamos a votar por candidatos que están en contra de la palabra del Señor, porque la conciencia no está funcionando. ¿En qué escritura nos quedamos? Gracias. Hebreos 9:14, ¿verdad? Primera Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, lo dice, desechando la cual, hablando de desechando la conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando la conciencia nos está avisando que lo que estamos haciendo no es correcto y no la seguimos, entonces estamos desechándola y comenzamos a naufragar, a estar en riesgo, a estar en peligro. Y tenga la certeza que va a haber una consecuencia grave si no rectificamos y nos volvemos a una conciencia dirigida por el Espíritu Santo. Claro que hay consecuencias. Hechos 24:16. Y por esto, dice Pablo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Con estas 6 escrituras, yo estoy dándole fundamento a la enseñanza de este día, aunque vamos a manejar algunas otras. Pero se dan cuenta que la Biblia sí habla sobre la realidad de la conciencia y la utilidad de tener una conciencia sensible a la voz de Dios, alimentada con la palabra de Dios, para que podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Bien? Bien. Tiene que surgir una pregunta retórica, por decirlo así. ¿Qué es la conciencia?
Yo les puedo describir que tengo este accesorio para el agua cuando se me seca la boca como ahorita. Tiene la vitamina aquí, mire. Yo puedo describir cómo es el recipiente porque lo tengo. La Biblia dice que todos tenemos conciencia. Si tenemos conciencia, la pregunta es, ¿qué es? ¿Y cómo funciona? Nuestra conciencia no es un músculo, no es un miembro del cuerpo. Nuestra conciencia es como una incitación interior a hacer lo que creemos correcto y a evitar lo que creemos equivocado. Es la conciencia. Es algo que te indica que lo que estás haciendo o diciendo es correcto o incorrecto. Es como una pequeña vocecita interior que te da testimonio, ya sea que te acuse si cree la conciencia que estás equivocado o te defiende si cree que tienes razón. En Romanos capítulo 2, 15, ya lo leímos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Si es una conciencia no instruida en la palabra de Dios, nos va a hacer sufrir, nos va a mortificar. Pero si es por medio de la palabra de Dios, nos va a dar paz. Y la paz de Dios guardará nuestro corazón, dice. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si la conciencia no nos acusa, si no nos dice, si cuando tú maltratas a tu familia, si tú respondes mal a alguien, si tú dices malas palabras, si haces algo incorrecto, la conciencia solita, no es el Espíritu Santo inmediatamente, es la conciencia que Dios te dio. Hasta los niños les indica, ¿te comiste el chicle? Pero esa conciencia tiene que ser bien instruida, bien alimentada, y si lo hacemos con la palabra, créanlo, van creciendo los niños y van teniendo una buena conciencia. Pero hay muchos cristianos, o sea, no es que seamos inteligentes los que estamos en la iglesia sirviéndoles, no somos inteligentes más que ustedes. Lo que pasa es que somos observadores y cuando vemos a un cristiano que entra, camina y el gozo parece que no está ahí, lo más seguro es que o trae una aflicción muy grande o anda en pecado. No hay cosa más triste que andar en pecado y tu conciencia te acusa. ¿A qué vienes? Hipócrita. Mejor fuera que estuvieras allá para que no seas como, luego se empieza a justificar echándole la culpa a todo como si todos fueran igual que uno, ¿verdad? La conciencia nos acusa o nos justifica. Depende cómo está instruida. Es muy interesante este asunto de la conciencia. Si haces caso de estas incitaciones o esas vocecitas, tendrás una conciencia buena o limpia. 1 Timoteo 1:5 nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Amor puro y buena conciencia. Si no haces caso de esas vocecitas, entonces tienes una conciencia culpable. Hebreos 10:22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Que nada nos estorbe. O sea, en otras palabras, tu conciencia es como un timbre de alarma que Dios usa para despertarte al hecho de que algo malo está pasando. Como cuando estás en casa y tienes timbre y una alarma. Pues es como una alarmita que está allí instalada sin que tú la hayas pedido, que Dios te la regaló para que te indique. No tienes que ser cristiano para tener conciencia. Pero si eres cristiano, dile que trabaje y aliméntala con la palabra de Dios para que la conciencia sea una buena alarma para ti. Todo el mundo tiene una conciencia.
Pero cuando hay que registrar lo que es correcto y cuando hay que registrar lo que es incorrecto, diferentes conciencias pueden llegar a diferentes opiniones, como aquí hoy. Hay quienes piensan que esto es bueno y que esto es malo. ¿Quién tiene la razón? Aquí está. No hay que entrar en pleitos. Por ejemplo, viene el día de la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Y bueno, tenemos lupitas, tías, mamás, primas, hermanas, amigas. Tenemos amiguitas que de momento le dicen, oye, fulano de tal, hijo o amigo o compadre, yo no sé, te invito a la casa, vamos a celebrar con un mole. Y te lo describen, como me gusta describirlo. Un muslo entero, con su arroz y su mole, su ajonjolí. Y dejar a Panchito con hartas tortillas de maíz. Así sea Panchito, ¿verdad? Hartas tortillas. Ay, qué a gusto comíamos Panchito y yo. Pero en aquel entonces nos invitaban a comer. Ya no nos invitan. No, viene este día en que acaba de pasar el Día de Muertos. ¿A cuántos les invitaron pan de muerto? A nadie. ¿Y cuántos comieron pan de muerto sin que su conciencia los acusara? Sí. Pero ¿cuántos de ustedes se lo comieron con una conciencia limpia? Ay, Señor, gracias por este pan. Pero si se lo comieron, híjole, pero es pan de muerto. Están come y come, pero están pues pecaron porque violaron su conciencia. ¿Sí, nena? Pues es que si no te molesta tu conciencia no hay problema, pero si para ti es malo y así te lo comes, ya es pecado. Ahora, aquí también el asunto es que por motivo de conciencia, si a ti te ofrecen pan o el molito del día de la Virgen, tú no preguntes, tú ve y... Pero si un hermano o alguien que sabe te dice, ¿vas a comer? Y te dice, está dedicado, es por la Virgen, y tú no crees en la deidad de la Virgen. Sabes que Jesús vino de una mujer preciosísima, pero no la podemos en el altar en lugar de Dios, ni pedirle a Dios, ni pensar que ella, no, ella tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios, pero en la iglesia, no, la debemos recordar con amor y venerando su memoria, pero no con la actitud con que la ve la mayoría de la gente y sobre todo en México. Es más, ni Guadalupe se llamaba, ¿verdad? Y luego, pues, que si es la morenita, si es la de Zapopan, si la de los lagos, que un montón de vírgenes con diferentes nombres. Entonces, ¿en qué quedamos, pues? Pero bueno, un día hablaremos sobre esos puntos. Pero si algún hermano, cuando tú vas a comerte el pan de muerto, que no es de muerto, es de vivos, a no ser que tú vas a un ritual y lo dediquen, entonces tu propia conciencia dice no. Pero si tú te vas a la panadería y compras tu pan y tu chocolatito caliente, ¿cómo? Lo chopeas, ¿verdad? Así. Uy, traes antojo, ¿verdad, Santiago? Con mantequilla. Entonces, bueno, pero si un hermano o una persona te dice, vas a comer eso, ¿por qué? Pues está dedicado por la conciencia de él. Cualquier cosa que hagas, si alguien te dice, va a hacer eso no es correcto, aunque para ti no sea correcto, por la conciencia de él, tienes que abstenerte. Porque si lo haces tropezar, hay de ti. Hay de ti si lo haces tropezar a un hermano débil en la fe. En cualquier aspecto que tú digas o hagas, es por la conciencia de esa persona que te tienes que abstener. Tienes que decir al mole, Dios. Así como cuando ya le pones el ajonjolí y sin tortilla. Ay, si algún día me invitan y si pueden comprar un virotito,
A mí me gusta llenar mi virote de mole y a él le muerdo y... ¿A quién se le está haciendo agua la boca? En la mañana me dijo un hermano, ya sé que voy a comer, hermano. ¿Qué? Voy a llevar a mi esposa al mole. Ojalá que también algunos vayan para allá. Sí. A veces el timbre, la alarma de la conciencia no suena cuando debería, y hay veces que es una falsa alarma, porque no está instruida de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestra conciencia no es razonable de inmediato, solo nos incita, nos mueve a hacer lo que sabe que es correcto. Podemos intentar apagarla, apaciguarla, incluso negociar con ella, pero si lo hacemos, traeremos tensión en nuestra vida. Y esta tensión, hermanos, puede incluso traer problemas de salud. Cuando estamos violentando los principios con los cuales debiéramos regirnos, no hay paz, no hay tranquilidad. La paz que sobrepasa todo entendimiento no está en nosotros. Hay estrés, hay culpabilidad, hay tensión. Y eso enferma. Y no me extrañaría que en las congregaciones hubiera enfermedades a causa de una mala conciencia. A causas de cosas que no se han sabido perdonar a sí mismos. Ya está la conciencia acusándolas, pero negociando con ella, pagándolas, salimos, comemos, cantamos y todo, y la metemos a una recámara y le cerramos la llave para que no nos esté molestando. Cuando es el primer recurso que Dios nos da, la conciencia. Tal vez podremos enterrar esa tensión por un poco de tiempo, pero al final saldrá a la superficie y con frecuencia sale como enfermedad. Con frecuencia sale la culpabilidad. O peor aún, dice la palabra del Señor en Hebreos, que ninguna raíz de amargura brote de nosotros con la cual muchos pueden ser contaminados. Pues una conciencia sofocada, una conciencia que no está sensibilizada para escuchar la verdad, para proceder a obedecer en verdad, hermanos, se cauteriza y puede salir y brota como amargura. Yo conozco personas amargadas en el cristianismo. Todo lo ven negativo. Todo les parece que está mal. ¿Por qué? Porque son guiados por su conciencia. Dios nos ha dado nuestra conciencia para ayudarnos a obedecerle. Para eso está dada la conciencia. En la situación ideal, esta conciencia, esta incitación, esta sensibilidad estaría programada para mostrarnos siempre cuando estamos haciendo lo que Dios quiere y cuando no. Esa sería la función ideal. Y si respetáramos nuestra conciencia, ¿y qué más al Espíritu Santo cuando Él ve que la conciencia la estamos? Entonces el Espíritu Santo en su ministerio interviene para redarguirnos, para convencernos de todo pecado. Pero si hiciéramos caso a la conciencia y si ésta la alimentáramos con la lectura bíblica, hermanos, muchos problemas y mucho dinero la iglesia se iba a ahorrar porque no tendría necesidad de psicólogos, no tendría necesidad de psiquiatras, no tendría necesidad de muchas cosas en muchos de los casos, porque la palabra de Dios por medio de la conciencia nos va a sanar. En nuestro estado caído, el hombre tiene una conciencia que no siempre refleja la perfecta voluntad de Dios. En nuestro estado caído, tenemos que estar viendo este asunto de la conciencia a la luz del pecado. No a la luz de una comidita, no a la luz de cualquier cosita aparentemente no tan importante. No, la conciencia la estamos viendo a la luz de la inminente presencia o la tendencia a pecar. Si nosotros nos damos cuenta por la conciencia que a donde vamos a ir, lo que estamos haciendo, con la persona que estamos, lo que estamos pensando, los planes que tenemos, si la conciencia nos dice, tranquilo, no te precipites, escúchala. Y si tienes duda, ora, Señor, tengo duda. Pero si alimentas tu conciencia con la palabra, el Espíritu Santo te la va a recordar y te va a convencer y vas a decir, no voy a hacer ese negocio. Una persona en estos días
tenía un asunto jurídico donde tenía que tomar una determinación. Ella me honró muchísimo. Me citó, vino con su oficio, dependía mucho mi opinión, pero yo no sabía realmente lo que ella quería y qué estaba, y yo no sabía qué iba a exponer. Y empezó a platicar y yo empecé a decirle lo que decía la palabra de Dios. Le di un consejo a la luz de la palabra de Dios. Se levantó, me pidió una pluma, firmó. Listo, pastor. Listo. ¿Pero qué? Ya tomé mi decisión. Era una pregunta que quería hacer, pero usted ya me lo dijo. Tomé mi decisión. Y se fue feliz. Feliz se fue porque escuchó, ella en su opinión, escuchó porque leí varias escrituras. Escuchó el consejo de Dios. Su conciencia fue convencida, redarguida, se sensibilizó, no tanto a su bienestar, sino a un bienestar más común. Y se levantó, me pidió una pluma con tinta azul y lo firmó. Listo, pastor. ¿Pero qué? Ya, hermano, ya me decidí y gracias porque usted me ayudó a tomar una buena decisión. La conciencia se hizo sensible. La gente es criada en su niñez de diferentes maneras. Aquí estamos de mi derecha a mi izquierda con varios estilos de enseñanza con la cual fuimos instruidos en nuestros hogares. A mí me enseñaron y mi conciencia trabajó por mucho tiempo haciéndome creer que los hombres no lloran, nomás pujan. Así me dijeron. Tenía unos tíos que nos querían mucho, pero muy traviesos. Y nos hacían desatinar a nosotros los sobrinos. Yo era el mayor de los nietos, fui el primero. Y me hacían desatinar y varias travesuras que me hicieron. Y a veces me frustraba y empezaba a llorar. ¡Hey! Los hombres no lloran. Me pasaba no más pujan. Y yo crecí con mucho tiempo no, pues no lloran. Y créalo, yo les voy a decir un secreto muy personal y es primera vez que lo digo. Mi mamá, primeramente mi papá murió y los hombres no lloran. Mis hermanos, qué lindos ellos, ahí abrazaditos, yo. Murió mi mamá, los hombres no lloran. Han muerto personas tan significativas para mí y yo le pido a Dios que me sensibilice para poder sacar esto que está aquí. Es un dolor. Yo no le he llorado a mucha gente que amé. Gente que también ha estado aquí y se ha ido. También me ha dolido. Pero no, los hombres no lloran. ¿O quién de ustedes a lo mejor por ahí afortunadamente me vio llorar algún día? ¿Verdad que no? Que soy macho. No, es un error. Es un error no poder sacar eso. Es una bendición poder expresarte, una conciencia que te permite tener esa libertad, pero a veces la forma de crianza trae de diferentes maneras y mientras crecemos la conciencia es entrenada. Esta programación de la conciencia puede o no estar en línea con lo que Dios realmente quiere o no. Y lo que se da a nuestra mente concerniente a lo que es correcto o erróneo determinará el funcionamiento de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es como un ordenador de las computadoras. Lo que le metas, eso es lo que va a responder. Lo que no le metas no hay nada. Lo que tú le programes, eso es lo que te va a dar por inercia. Solamente llegará a las respuestas correctas si le damos la información correcta a nuestra conciencia. Dios quiere reprogramar nuestra conciencia, por decirlo así, para que actúe como una guía o como una brújula que enseñe el camino de Dios cada vez que tomemos una decisión. ¿Saben lo que es una brújula todos? Yo espero que sí, o por lo menos la hemos visto. Pero si me sueltan en el desierto con una brújula, a lo mejor ni a la brújula le voy a entender. Se requiere un entrenamiento.
porque a lo mejor me sueltan en un desierto y me marca el norte, pero mi norte es poquito más para atrás para encontrar lo que yo quiero. O sea, no es tan fácil. Decimos que sí, pero la conciencia es una brújula que nos enseña el camino de Dios cada vez que tomemos una decisión. Esto limitará nuestra desobediencia. El conocimiento de la palabra de Dios limitará nuestra desobediencia y nos ayudará a hacer lo que Dios quiere que hagamos si somos guiados por la palabra de Dios. Necesitamos dejar a Dios que renueve, cambie nuestra conciencia por su palabra y por permitirle renovar nuestra mente. Esto no es de la noche a la mañana. No digan hoy, yo sí quiero y ya está renovada. No, es trabajar, quitar lo que no funciona y añadir lo que queremos que funcione. Hace mucho tiempo un pastor que yo quise mucho, ya se fue con el Señor. Creo que aquí en esta iglesia, me acuerdo que yo agarré mi guitarra y en el tiempo de ministración, yo recordé un canto que dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Luego el coro dice, porque todo lo que hay dentro de mí, ¿qué necesita? Necesita ser cambiado. Entonces cuando llegamos a ese coro allá en el desayuno que siempre tenemos la oportunidad de ofrecer, me llama y me dice, oye, Monchi, me decía, oye, Monchi, ¿por qué dicen que todo lo que está en el corazón tiene que ser renovado? ¿Que no está Dios allí? Bueno, tenía razón, pero lo que él no veía era la intención del que escribió el canto. Yo me imagino que el que escribió el canto tenía en mente, porque el corazón es engañoso, ¿verdad? No es que todo lo que esté ahí se clasifica y Dios es malo. No, todo lo que el corazón genera necesita ser cambiado, renovado. Y esa oración yo la hago todos los días. Todos los días, Señor, ayúdame. Y tomo como base, y recuerden Romanos 12:2, para que oren conforme a Romanos 12:2, donde nos anima y dice que nosotros nos transformemos y nos renovemos por medio de la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar la buena y agradable voluntad de Dios para con nosotros los que creemos. Si nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice y tenemos el conocimiento y lo aplicamos, créanlo, la conciencia va a actuar de acuerdo a la palabra de Dios y no a la cultura a la cual nosotros venimos acostumbrados a desarrollarnos. Solamente llegará a las respuestas correctas si le damos la información correcta. Dios quiere reprogramar nuestra conciencia para que actúe como una guía. Nosotros necesitamos con todo nuestro corazón limitar nuestra desobediencia para que la conciencia nos ayude a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos, escuche bien, dejar a Dios que renueve, que cambie nuestra conciencia por y con su palabra y por permitirle renovar nuestra mente. Esto nos llevará un proceso, no sé cuánto tiempo a cada quien, porque algunos son demasiado necios, demasiado cabezones. Se les explica y se les dice y se les lee y todavía están en su macho. A algunos les va a costar más, otros no. Le hablas, le dices, oras y ya están en una disposición y crecen. Rápido crecen porque se disponen a hacer lo que el Señor les va ayudando a hacer. Sí, va a implicar mucho tiempo. Y por otro lado, necesitamos nosotros límites, reconocer los límites impuestos por Dios. Hay límites puestos por Dios que no son negociables. La gente con fe y conciencia más débiles necesita reglas para vivir que les detengan de hacer lo que no deben hacer, lo equivocado. Esto significa que con frecuencia construyen límites que no son particularmente de Dios, sino que son restricciones que les ayudan a ellos, pero que no son necesariamente la voluntad de Dios.
Sus conciencias son entrenadas para ayudarles a permanecer dentro de esos límites. El apóstol Pablo nos dice que no crucemos esos límites, en especial debido a presiones por otros. Por ejemplo, estamos hablando de las comidas, estamos hablando de muchas cosas que a uno no les es tan malo, pero a ti te parece que no es correcto y te insinúan y te dicen, y a poco no seas tan extremista, no seas tan religioso, y empiezan a mover nuestros límites. Y esto significa, y puede llegar con frecuencia a que nosotros rebasemos los límites sin restricción. Esas conciencias están entrenadas, acostumbradas para ayudarle a permanecer dentro de esos límites que le pusieron en su casa o en su trabajo. Por ejemplo, en el trabajo no se permite fumar, pero nomás cruza el trabajo. Y si es cristiano, peor. Si usted es cristiano y fuma, ya no fume. Está contaminando el templo del Espíritu Santo. Si usted es cristiano y toma, le chupa cada 8 días, ya no tome, está contaminando el templo del Espíritu Santo. Cambie su actitud. Lea la Biblia. La Biblia dice que no se embriague. Que no se embriague, que no se emborrache. Yo decía en la mañana, híjole, pues yo quisiera tener mi conciencia como para cuando voy a comer una carnita asada, una cervecita. Nomás de pensar se me hace agua en la boca. Es que a mí me gusta. Escuche bien, no voy a interpretar que digo que me gusta y ahorita voy a salir y me la tomo. No, yo no tomo ya. Pero me gusta la cerveza. Yo digo cerveza y veo la televisión y yo digo, Señor, ¿qué es eso? Me incita, pero hasta este día Dios me ha dado la gracia que mi conciencia se afirma y dice, no. Dios me hizo libre para decir no, aunque no sea pecado. Pero si se emborracha ya es pecado. Pero yo le animo, no diga que el pastor dijo que se tome una cervecita, no hay problema. La Biblia dice que no mires al vino cuando rojea, porque entrará suavemente, pero morderá como serpiente. Ya depende de ti, tu conciencia. Yo te animo, ya no tomes, ni hagas que otros pequen. Cuestión de conciencia. La gente con una conciencia fuerte basada en la palabra de Dios no necesita tantas restricciones en su vida. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia que establece los límites de Dios, no los límites de la familia o los límites sociales. Esta es una ayuda tremenda para caminar con Dios en obediencia, ya que nos habilita para vivir por fe. Romanos capítulo 14, versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come, pan de muerto, ¿será bueno? ¿Será malo? No. Si no es bueno para usted, no lo coma. Aunque no lo vea nadie. Es como que va manejando y luego está el semáforo en rojo y usted está a las 12 de la noche, no hay nadie. Pues, ¿le da? No. Está en rojo. O si está parpadeando, es un alto preventivo. Conciencia. ¿Quién le dice que ahí sentadito, muy despistadamente, adelante está la patrulla, esperando a ver un tontito que pase y se pase? ¿Sí? Sí, porque son tontitos, son necios. Sabemos que el semáforo en rojo no se cruza. Ni tampoco cuando están cruzando los peatones, tampoco debe pasarse. Déjenlos pasar, usted en alto, pero no viene nadie. Está el semáforo diciendo que es para las personas, no para usted. La conciencia le dice, no te pases. Y adelante. Oiga, pero no había nadie. ¿Y qué? ¿No conoce la ley? No, pero es que, déjame su licencia y pague, ándele. ¿Por qué? Porque desobedeció la voz de la conciencia. ¿Estamos comprendiendo esto, hermanos?
Hay que recordar que tu conciencia es el timbre de alarma y es muy importante una conciencia limpia. Si no estamos nosotros obedeciendo, como leímos en Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que muere en vosotros. Más que la conciencia, el espíritu estará allí anunciándonos. Pero si nuestra conciencia no está limpia, entonces estaremos siempre bajo condenación. Escúcheme bien. Qué triste es que un cristiano no esté viviendo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque su conciencia no está limpia. Porque en la casa no hay el respeto que el hombre debe tener a la mujer y la mujer al hombre, o los hijos a los padres o los padres a los hijos. No, la conciencia nos acusa y nos está, la propia, tú mismo, la conciencia que está ahí te indica: estás equivocado, estás equivocada, no es correcto. Y si esto pasa, entonces va a afectar, número uno, tu relación con Dios. La culpabilidad obstruye nuestra comunión con Dios. Número dos, también nuestra fe. Una fe fuerte y una conciencia culpable no van juntas. Tú puedes tener, tengo mucha fe, pero si la conciencia se está acuse y acuse y acuse porque la estás desobedeciendo, no van juntas. La fe y una conciencia no limpia no van juntas. Tu vida también afecta a tu vida de oración. Si tu conciencia te está señalando cualquier área de pecado, entonces entonces Dios estará intentando conseguir que lo pongas bien para que tu conciencia esté otra vez limpia. Tú no puedes disfrutar de la vida con una conciencia que te perturba. Mira, ni ese molito, ni el panecito de muerto, ni la comida china que vas a salir a comprar al ratito, o el cabrito ahí les digo, ¿dónde venden borrego asado? Lo que lleven, las carnitas o los chicharrones, si no tienen una conciencia limpia, no les sabe igual. Porque perturba, molesta, incomoda. Y no dice la palabra del Señor que es mejor comer verduras y vegetales en paz que becerro gordo con rencilla. No, para que vean lo que significa tener la conciencia que no te acusa, no te molesta, no te perturba. Bueno, ¿cómo guardar una conciencia libre de pecaminosidad? Nuestra conciencia puede estar limpia y libre de culpabilidad. La sangre de Cristo es suficiente como para limpiar todo nuestro pecado y apaciguar nuestra conciencia y hacerla nueva. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:9, dice que le pidas perdón a Dios y la sangre de Cristo te limpiará. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice Él? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si tú pecaste contra alguien, también haz lo mismo para que tu conciencia esté. Dios quiere que nosotros nada nos esté estorbando aquí. Nos vamos a ahorrar mucho dinero, nos vamos a ahorrar muchos momentos difíciles, vamos a disfrutar de las cosas grandes y pequeñas. ¿Por qué? Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará y guardará nuestro corazón. Para valernos de la obra limpiadora de Cristo, hay algunos principios. Número uno, confiesa inmediatamente tu pecado. En cuanto te des cuenta, pecado. No le llames, ay, perdona mis faltas. No, dile lo que eres en ese momento. Si dijiste mentiras, ¿qué eres? ¿Qué? Mentiroso. Señor, soy un mentiroso. Perdona, pero, ay, perdona mi falta. Suena más bonito falta, ¿verdad? Y cualquier otra cosa, amado, ponle el nombre que le corresponde y dile a Dios, perdóname porque esto. Y Él es fiel. Ponme otra vez el texto, por favor. Él es fiel y justo para perdonar. En el caso de Dios, Él sí olvida. A nosotros no nos pide que olvidemos, nos pide que traslademos la causa a Él, que Él tiene cuidado de todo. Porque, no, yo no puedo olvidar. No, Dios no te dice que olvides. Dice que traslades tu ofensa a Dios y Él pagará conforme su fidelidad.
y perdones así como Dios te perdona. Número 1, si nosotros queremos valernos de la obra limpiadora de Cristo, confiesa inmediatamente tu pecado. Número 2, confía en la promesa de limpieza. El mismo texto nos dice, y Él nos limpiará nuestra conciencia de todo. Esto nos librará totalmente de culpabilidad. Cualquier culpabilidad que quede es el maligno intentando acusarnos, y la podemos resistir y rechazar porque no proviene de Dios. En Hebreos 9:14, para que apunten, no lo vamos a leer, para que esté allí en la promesa de confiar en la promesa de limpieza. Pero también hay que obedecer la conciencia que Dios nos dio. Si tú desobedeces tu conciencia, no vas a andar a gusto. Necesitas hacer más que confesar tu fracaso. Debes parar de fracasar. Santiago capítulo 1, verso 22 nos indica que nosotros necesitamos parar. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si solamente oímos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos, no pasa nada. Vamos a estar atados otra vez. Vamos a estar ahí luchando y batallando. Otra cosa, continúa después de esto andando en la luz. Dios es luz. En Él no hay tinieblas. Y recuerden que si andamos en luz es porque tenemos comunión, y tenemos comunión unos con otros. Cuando la conciencia no está bien y cuando estamos con reservas y enojados, Dios no se agrada. Le estamos dando oportunidad al diablo para que Él haga todo lo que Él quiera hacer en contra de nosotros. Y por último, existe la conciencia endurecida, encallecida, como con cicatrices. Si una persona voluntariamente sigue ignorando su conciencia, ésta se endurecerá y cesará de hablar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a sentir que algo pasa. ¿Por qué? Porque tenemos apaciguada, tenemos endurecida, hemos omitido, la agarramos y la encerramos en un cuarto que no queremos escucharla. Esto es lo que Pablo quería decir con una conciencia cauterizada. Allá en 1 Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando esto se da en una persona y más en el cristianismo, hermanos, esas personas los encontramos haciendo cosas mucho peores que cuando recién se convirtieron. Tu conciencia, digan conmigo, mi conciencia es una de las herramientas más eficaces que Dios me ha dado para ayudarme a vivir en una relación correcta con Él. ¿Cuántos este día humildemente le quieren decir al Señor, sensibiliza mi conciencia, Señor? ¿Cuántos este día se atreverían a ponerse de pie y decirle, Señor, yo quiero entrar en una renovación? No tienes que hacerlo. No tienen que levantarse todos. Algunos pueden estar correctos y otros ni siquiera haber entendido. No te pares porque se paran otros. Pero si esto te queda como una convicción, ponte de pie. No pecas. Dios sabe cómo estás y dile, Señor, mi conciencia es una herramienta eficaz que tú me has dado. Me la has dado para ayudarme a vivir en una relación correcta contigo. Lo creo y lo acepto. Quiero crecer. Quiero madurar. Quiero caminar en tus límites y no en lo que mi cultura me ha enseñado. Gracias por la luz que me das, por el conocimiento que hoy recibo. Quiero aprender más, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias.